buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando la introducción al primer libro de la Biblia, es decir, al libro de Génesis. Y bueno, esta es una introducción muy particular y creo que también es bastante especial por esto mismo. Es la introducción a una nueva vuelta que el Señor nos está permitiendo empezar de nuevo a través de todas sus escrituras. Así que los animo a que podamos seguir en esta aventura de fe y de crecimiento. Tanto de este lado, para quien graba los devocionales, siempre es de gran bendición y es muy especial, pero también espero que así sea para cada uno de los oyentes. Así que, como siempre, vamos a empezar orando. Señor Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que sea algo especial el poder estudiarla en este día, Señor, y que de aquí en adelante podamos seguir pendientes de lo que tienes para decirnos a través de tu palabra, desde este punto cero, desde este comienzo, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Así que, como siempre, en las introducciones, vamos a comenzar con una presentación de algunos datos del libro. Cuál era su contexto, cómo fue escrito y bueno, más cositas por el estilo. Así que para empezar tenemos Génesis, su nombre. Para quienes no lo saben, Génesis significa origen o comienzo. Y es que precisamente se llama así, podemos entender, porque en él vamos a ver la historia del origen, la creación del mundo y todo lo que en él hay. Además de cuál es el comienzo de la humanidad. Podemos empezar a responder varias preguntas de este libro, como qué significa Génesis y también qué lo vuelve el primer libro de la Biblia. Y podemos seguir con quién es el autor de este libro. Así que la respuesta también puede ser conocida, y es que el autor fue Moisés, el profeta usado por Dios para liberar al pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto, y guiarlos a través del desierto. Ese mismo Moisés es quien escribió este libro. Y no solo este libro, sino el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que es muy interesante destacar porque, a diferencia de los demás libros que él escribió, de esos otros 4, donde él fue testigo y además protagonista de los hechos, pues él no vivió lo que nos relata Génesis. Obviamente para ese entonces él no había nacido siquiera, y hay muchas cosas que no podemos entender respecto a eso. Por ejemplo, ¿cómo es que él pudo escribir esto? Entonces la respuesta es que fue Dios quien se lo reveló, fue Dios quien se lo dijo. Ahora bien, no sabemos cómo, tampoco sabemos cuándo específicamente, porque la Biblia no nos habla al respecto, no dice en qué momento, de qué forma, cuánto tiempo duró, no se nos dan detalles. Solo sabemos que fue Dios quien se lo reveló. Por esto mismo, es difícil determinar muchas cosas respecto a la escritura de este libro, como por ejemplo cuándo fue escrito. No sabemos, y realmente la brecha es muy amplia, pero se cree que este libro se escribió entre el siglo XV y el siglo XIII a.C. Otra cosa que se desconoce al respecto, pero lo más seguro, se piensa, es que el Señor se lo encomendara, es decir, le pidiera que escribiera esto en medio de la travesía por el desierto. En todo ese tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, es muy posible que en esos años Moisés haya escrito no solo este, sino todos los demás libros que escribió. Otra pregunta que es válida hacernos es ¿cuál es el propósito de este libro? Y eso puede tener más de una respuesta. Podemos verlo con 2 enfoques. Uno para el futuro, que es el que ya mencionamos, es dejar un registro detallado del origen del mundo y del resto de la creación. Y no solo hay que verlo así, sino todo lo que eso conlleva, no solo como, la creación, sino el poder que tiene Dios, cuál es su autoridad, las maravillas que hace y 1000 cosas más que vamos a ir aprendiendo en los primeros capítulos de este libro. Además de la historia de la humanidad en sus inicios y las decisiones que la humanidad tomó.
Todo esto es algo que por años hemos podido leer y conocer gracias a este libro. Pero ese no es el único propósito, no es el único enfoque, porque también está el enfoque del presente, es decir, en ese momento en el que vivía Moisés, también había un propósito, y era motivar. Como mencioné, lo más probable era que Israel, para el momento en el que se escribió este libro, estuviera deambulando por el desierto. Así que en medio de sus quejas, de sus reclamos, de sus tristezas, de lo monótono que podía tornarse todo en ese desierto, llega este libro para motivarlos y recordarles el poder de Dios y cuál era su autoridad sobre todo, que el Señor era Dios de todo porque Él lo había hecho todo. Así que, en realidad, lo que podía hacer este libro era darles esperanza. Génesis tiene muchos propósitos: contarnos, motivarnos, enseñarnos, edificarnos y mucho más. Este es un libro muy especial que de seguro que va a traer mucho crecimiento a nuestra vida. Ahora bien, en cuestión de destinatarios, pues podemos verlo igual. En el futuro seríamos todos los seguidores de Cristo para que podamos conocer más y aprender esto, pero también en el presente para que el pueblo de Israel sintiera esa motivación. También podemos revisar un poco un bosquejo del libro, es decir, cómo se divide. Y bueno, el bosquejo más simple es dividir el libro en dos. En la primera parte vamos a ver la creación de Dios y los primeros pasos de la humanidad, y en la segunda parte vamos a seguir la historia de los patriarcas y del surgimiento del pueblo escogido por Dios, es decir, el pueblo de Israel, y cómo es que llegó a ser lo que es. Vamos a ver quiénes fueron sus antecesores y cómo es que el pueblo llegó a convertirse en ese pueblo escogido por Dios. Pero en medio de ello vamos a ver muchísimas historias con diferentes protagonistas, unas más conocidas que otras y bueno, muchas cosas más, pero obviamente lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando el libro. La importancia de estudiar este libro radica en tener más bases para nuestra fe y también para poder darle como más forma a ese Dios en el que estamos creyendo. No solo pensar en un Dios allá lejano, sino un Dios personal que tiene una relación con el hombre, su creador, quien lo hizo. Así que no solo eso, sino como decía, ¿cuál es su poder? El poder de su palabra, que todo puede crearlo solo con su palabra. Por esto mismo, Génesis es un libro que viene con muchos retos para nosotros en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida personal. Y es que quizás estamos habituados a escuchar cosas como que Dios lo creó todo, como que Él puede hacer todo eso y bueno, cosas así, y las podemos saber, pero en realidad muchas veces no las creemos. ¿A qué me refiero con que no las creemos? Pues no tenemos la fe real. Y es que, ¿cómo es que decimos creer en un Dios que lo puede crear todo, pero no le confío mis problemas personales? ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cómo es que, según yo, si Dios pudo hacerlo todo con su palabra y su voluntad, cómo no va a poder ayudarme con mi situación? Muchas veces decimos que Dios lo creó todo, pero no le presento mi problema laboral, no le presento mi crisis financiera, no le presento mi enfermedad, mi situación familiar, porque pues realmente dudamos del poder de Dios. Pero este libro va a afianzar nuestro corazón y nuestra fe en que Dios de verdad lo puede hacer todo. Y es un ánimo para que no terminemos siendo hipócritas de decir, sí, creo que Dios es poderoso y lo hizo todo, pero en realidad hoy en día no me puede ayudar. Eso es un error. Y a través de este libro, y no solo de este libro, sino del Pentateuco, vamos a ver ese poder de Dios que tiene y persiste. Aparte de eso, vamos a ver ejemplos increíbles acerca de la voluntad de Dios, la cual es grande y única para cada uno de nosotros, y que al final tiene una retribución en el futuro. Eso en el caso de los padres de Israel. Por ejemplo, desde Abraham, el primero de ellos, vamos a ver que la obediencia y la confianza en Dios son ejemplos a seguir. Cuando ellos siguen instrucciones a pesar de lo ilógico que podía parecer o de difícil de cumplir. También vamos a ver a Isaac, a Jacob,
a más hombres que probaron de primera mano lo que fue la fidelidad de Dios y que ellos lo hacían por obedecer lo que Dios decía. Igual vamos a ver que eran hombres, eran personas con miedos, errores, fallos, como cualquiera de nosotros, pero que iban de la mano de Dios y que así podían ver el cumplimiento de las promesas que Dios les había hecho. Obviamente también vamos a ver malos ejemplos de otras personas, que por ejemplo se dejaron llevar por sus sentimientos, emociones, por el momento y terminaron haciendo cosas terribles de las que se arrepintieron después. El más conocido de ellos es el propio Caín, el que por envidia terminó matando a su propio hermano, volviéndose el primer homicida. Pero también más tarde vamos a ver por ejemplo a Cam, el hijo de Noé, quien va a ser maldecido por él mismo. También está Lot y su familia, recibiendo malos ratos a causa de acercarse a una ciudad pecaminosa. También vamos a ver a Leví y a Simeón, que hacen una masacre por allá manchando sus manos de sangre. Son muchas situaciones que son ejemplos de cosas que no debemos de seguir. Así es como este es un libro para aprender a través de historias que están escritas con el propósito de que nosotros podamos parecernos más a alguno de ellos, pero también alejarnos más de ser como otros de ellos. Así que hermanos, esto como siempre termina siendo un ánimo a todos para seguir, avanzar en estos devocionales y escucharlos con el corazón dispuesto a ver qué tiene Dios que decirnos a través de su palabra. Así que, como conclusiones rápidas hoy, recordemos que Génesis es un libro muy importante, donde vamos a ver cómo es que Dios lo hizo todo, pero también sirve para aumentar nuestra fe y ayudarnos a creer realmente en ese Dios del que vamos a leer. También vamos a aprender de muchos buenos ejemplos que están allí en la palabra de Dios, como obediencia y fidelidad, pero también a alejarnos de esos ejemplos incorrectos y malos que también vamos a ver en muchos personajes. Así que, Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por este día, Señor. Te pido que este nuevo camino, Señor, esta nueva oportunidad que nos das, sea de bendición para cada uno de nosotros y prospere en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.